Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Piedra del Concejo, este programa de debate sobre temas que nos afectan tanto a Collado Villalba como al entorno en el que estamos, en la Sierra de Guadarrama. Y hoy tenemos un tema bastante importante, que es, vamos a hablar de la privatización de los hospitales y en concreto de la gestión del hospital de gestión 100% privada de Collado Villalba. Y para ello, tenemos a Monty, que es nuestro técnico habitual. También tenemos a José Luis, que es técnico de inspección ambiental de la Comunidad de Madrid y miembro de EQUO. Muchas gracias por venir a contarnos un poquillo cómo se está gestionando la parte urbanística y medioambiental de estos hospitales privatizados. Buenos días. Y tenemos, no os asustéis, no tenemos a un robot aquí, sino que hemos tenido que distorsionar la voz de una persona que trabaja en el Hospital de Collado Villalba porque, pues lamentablemente, la libertad de expresión y la democracia no ha llegado adentro de los muros de ese tipo de instituciones y no pueden hablar libremente de lo que está ocurriendo allí sin miedo a represalias. Así que la vamos a presentar como trabajadora del hospital. Buenas tardes. Buenos días y gracias por la invitación. Y bueno, pues antes de empezar a entrarle al tema más local, vamos a tener un poquito de contexto. Hemos entrevistado a Carmen San José, que es pues diputada de la Asamblea de Madrid, y antes de ello, pues médico y miembro de la Marea Blanca desde hace muchos años. Así que vamos a pasar a escuchar lo que nos ha contado sobre este proceso de privatización. El problema de estos hospitales privatizados no radica solo en la transferencia tan importante de fondos públicos que llegan a manos de estas empresas y fondos de inversión, sino que los usuarios, además, no son atendidos de la misma manera. Puede que no lo noten porque indudablemente los profesionales sí realizan lo mismo en cualquier hospital o centro del que dependa, pero la orientación de toda la política de ese hospital no se puede olvidar que es a maximizar la inversión que hicieron estos fondos o estas empresas. Por lo tanto, nunca puede ser lo mismo que la de los 6 hospitales públicos, por ejemplo, del mismo nivel de complejidad. Otra cuestión, además, que hay que señalar, porque es muy importante, es las condiciones de los profesionales que trabajan en estos 11 hospitales. Son absolutamente pésimas en la mayoría de los casos. Solo hay que prestar atención a que una de sus reivindicaciones más importante es que se les retribuya de manera similar a como se hace en el sector público. Es decir, que están sufriendo una desigualdad importante en derechos laborales y en retribuciones salariales. Me quiero referir ahora a la atención primaria. La atención primaria de salud no ha constituido ninguna prioridad para los diferentes gobiernos del Partido Popular. Por mucho que ahora se esfuercen en decir que les parece prioritario, no le han dedicado los recursos necesarios. Por tanto, hoy día la atención primaria, nuestros centros de salud, los equipos, los profesionales que trabajan en ellos, sufren una situación verdaderamente de desmantelamiento. Lo podemos comprobar cuando comparamos lo que la Comunidad de Madrid dedica a la misma, que es alrededor de un 10%, y el resto de comunidades que se eleva esta cifra hasta más de un 14%. Por lo tanto, un nivel sumamente importante, y no para cualquier cosa, sino sencillamente es la que ha mejorado más los niveles y los indicadores de salud de la población, se encuentra hoy sumamente deteriorada. Y además, con la última iniciativa de la Consejería acerca de querer cerrar a las 6:30 los centros de salud, pensamos que es pues la última puntilla para que este nivel asistencial pues
acabe verdaderamente, absolutamente desmantelado. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, ¿cómo ha sido la historia de la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid? ¿De dónde viene un poco este proceso y cómo podríamos revertirlo? No sé si pues quizás el modelo Alcira, este hospital de Valencia que se ha recuperado para la red pública, podría ser un camino a seguir. ¿Tú qué opinas? La historia de la privatización en el sector sanitario viene de lejos, no comenzó en los últimos años con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Esto deriva de todas las políticas neoliberales y de ajustes y de, desear tener también beneficios en los servicios públicos de salud. Por lo tanto, lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid ciertamente es que empezó con el plan de infraestructuras de Esperanza Aguirre en el 2004 y en el 2007 pues ya teníamos los primeros 6 hospitales de concesión de obra pública, es decir, de gestión mixta, en el que es de la empresa privada que lo ha construido la parte no sanitaria y el personal sanitario depende del servicio público de salud, ¿no? En este caso del SERMAS. Es cierto que la reversión ahora mismo de estos hospitales es bastante difícil. Ciertamente lo que sí se había podido evitar si hubiera sido otra la orientación de la política sanitaria del PP es haber hecho una gestión y un seguimiento de los pliegos muy exhaustivo, aunque indudablemente los pliegos muchas veces imponen condiciones draconianas para el servicio público de salud, pero aún así lleváis razón en que con una gestión de los pliegos y de su cumplimiento quizá los sobrecostes no hubieran sido tan grandes. Esto es indudable. La comparación con el modelo Alcira, tenemos que saber que es que la concesión de ese hospital en la Comunidad de Valencia acabó. Y aprovechando que se terminaba la concesión es cuando se ha podido revertir. Yo pienso que es bastante difícil revertir lo que los privados que ahora mismo existen en la Comunidad de Madrid. En concreto, por ejemplo, los 4 que dependen hoy día de Fresenius, ¿no? Que antes eran Quirón Salud, ¿no? Bastante difícil porque la Consejería de Sanidad ha firmado unos pliegos, insisto, con condiciones para el Servicio Madrileño de Salud draconianas y por lo tanto habría que afrontar una serie de gastos bastante importantes. Otra cosa es que la Consejería hiciera un seguimiento tan exhaustivo que indudablemente cometen tantísimos errores, se defrauda tantísimo dinero público que igual se pudiera denunciar y por esa vía del interés público, del interés general, poder revertir estas privatizaciones. Muy interesante, Carmen. Y respecto a la ley 19/97, esta ley que se supone que es la que permite la privatización, ¿qué podrías comentarnos de ella? La ley 1597, aprobada por todo el Parlamento, salvo Izquierda Unida y el bloque gallego, efectivamente supuso dar carta blanca a las privatizaciones en el sector sanitario. Pero no podemos olvidar que ya anteriormente había privatizaciones, solo hay que constatar lo que existía previamente en el Servicio Catalán de Salud. De cualquier manera, luego, y a pesar de alguna referencia del PSOE a que no estaba muy de acuerdo con ella, la han aprovechado todos los partidos que han gobernado. Es decir, valiéndose de ella, la gestión se ha hecho de manera indirecta o privadamente, como se quiera calificar, ¿no? La prueba es que, aunque no hay un modelo Alcira propiamente
en Andalucía el PSOE allí ha hecho empresas públicas que, no olvidemos, a pesar del nombre, se trata de una gestión indirecta, de acuerdo a que digamos, la gestión no es administrativa, se hace a través del derecho mercantil, ¿no? Eso no es lo más idóneo, a nuestro entender, para llevar a cabo y gestionar y organizar un servicio público de salud. Muy bien, pues bueno, no sé qué os ha parecido esta entrevista a Carmen San José sobre este proceso de privatización. Queríamos empezar primero con nuestra trabajadora anónima para comentarle qué opina ella sobre lo que ha comentado Carmen y si tiene algo que añadir. Y cuando quieras. Muy bien, pues retomando un poco el hilo de Carmen San José, estoy totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que ha comentado. Es cierto que la Comunidad de Madrid, desde que comenzó todo este proceso de privatización, no nos ha aportado ningún estudio ni ningún informe que avale que esa privatización pues supone una mayor eficiencia en el gasto público. De hecho, lo que estamos viendo en hospitales como en el que yo trabajo, en el Hospital General de Villalba, es que no solo no se demuestra pues esa tesis de que es un mejor modelo y más eficiente, sino que se está demostrando que supone mayor gasto para las arcas públicas, porque ya desde antes de su apertura, que vamos a recordar a nuestros oyentes que este hospital se abrió en octubre de 2014, pero permaneció aproximadamente un año cerrado, eso supuso para el Ayuntamiento de Villalba y para la Comunidad de Madrid un gasto tremendo. Fueron unos 25 millones de euros por su mantenimiento, unos 900.000 euros al mes, que le estaba generando beneficios a esta empresa, que recordemos que es Quirón Salud antiguamente, ahora absorbida por Fresenius, empresa alemana. Y esto ya le estaba generando a la empresa beneficios sin ni siquiera tener que atender a pacientes, puesto que estaba cerrado. Recordemos también que está construido en un suelo público, en un terreno público que era la Chopera, que creo que, bueno, luego José Luis en su intervención nos hablará un poquito de ello. Y, bueno, aparte de todo esto, sabemos que tanto el Hospital de Móstoles como el de Collado Villalba han construido unas pasarelas de acceso peatonal a sus hospitales que los han tenido que pagar bueno, no los han tenido que pagar, los han pagado los ayuntamientos, vamos a decir, porque ellos han querido, y en realidad en los pliegos venía bien especificado que es la empresa a la que se le hace la concesión el que tiene que correr con estos gastos, ¿no? Tiene la obligación de ejecutar estos accesos a los hospitales. Sin embargo, como decíamos, este dinero ha salido de las arcas públicas y le ha costado en concreto al Ayuntamiento de Collado Villalba 212.718 euros. Y no lo ha pagado Quirón Salud. Y por si todo lo anterior no fuese suficiente, hay más. Esta empresa privada, y vamos a centrarnos ahora un poquito más en la experiencia que yo tengo como trabajadora y en las cosas que les puedo contar a nuestros vecinos, que creo que esto es bastante interesante. Cuando tenemos que derivar a un paciente, pues porque su estado de salud lo requiere, porque está muy malito, digamos, y el Hospital de Villalba, no nos engañemos, no podemos dar atención a todo. Tenemos ciertas especialidades, pero no llegamos a cubrir lo que pueden hacer otros grandes hospitales de referencia. Pues como puede ser en nuestro caso, el Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, que es al que deberíamos derivar a esos pacientes, pues no se hace. Desde Collado Villalba lo que se hace es derivar a estos pacientes a otro hospital del mismo grupo, del grupo Quirón. Esto supone que de manera gratuita están utilizando ambulancias públicas para transportar a pacientes públicos, pero para al final llevarse pues con un ánimo de lucro completamente privado, porque al final el que se está embolsando todo el dinero va a ser el propio Fresenius. Funciona de esta manera. Un paciente que debería ser derivado al Puerta de Hierro Majadahonda se deriva, pues además por orden directa de la dirección, a otro grupo de Quirón, a otro hospital del grupo Quirón.
que el más cercano es la Fundación Jiménez Díaz. Esto nos está pasando con pacientes que tienen que ser operados de urgencia de cirugías especialistas que no tenemos en Villalba. Sucede con pacientes psiquiátricos que necesitan una valoración psiquiátrica al momento y vienen en horas en las que no hay consulta de psiquiatría en el hospital. En definitiva, esto es una irregularidad que, como decía Carmen San Román, pasando ahora un poco al tema de la reversión, de la posibilidad de la reversión, como hizo Alcira, efectivamente se podría hacer en el caso de que se incumplan, haya irregularidades, pero claro, es que ya las está viendo. La cosa es que lo están permitiendo lo está permitiendo la consejería y lo está permitiendo la comunidad. Habría motivos de sobra para la reversión, efectivamente los habría, pero... Y de hecho, hemos hecho una encuesta, tenemos un sindicato que está tomando un poco de forma y que pronto va a abrir una sección sindical en el hospital, que ha pasado una encuesta a los trabajadores. Y nos han contestado 45 personas. De esas 45 personas, el 94% de las personas está de acuerdo en que se hiciese una reversión inmediata y absoluta del hospital. Por otro lado, se les ha preguntado a los trabajadores si son conocedores de la brecha salarial que hay, porque ese es otro tema que ha tratado Carmen. Tenemos una diferencia abismal, de hecho hemos hecho una comparativa de las nóminas y nos hemos encontrado con que, por ejemplo, la categoría de DUE, de enfermero, en el total bruto al mes que se cobra hay un 33% de diferencia entre la privada, entre nosotros y la pública. Pero es que los técnicos de cuidados auxiliares enfermeros tienen un 61% de diferencia, que se dice pronto, en cosas como son la nocturnidad, complementos. Esto supone, pues, en las condiciones salariales y laborales de los profesionales grandes diferencias con la pública. Luego, por supuesto, en la encuesta pues, nos han dado datos que desbordan totalmente la situación y que nos hablan con mucha cercanía de la realidad que están viviendo estos trabajadores, como yo. Se nos preguntó en la encuesta si habíamos vivido situaciones abusivas o si nos habían encargado alguna tarea que no fuese propia de nuestra categoría laboral. Y el 84% de las personas respondió que sí, que eran abusos del tipo, pues, técnicos de rayos que están pinchando cuando no entra dentro de sus funciones, cogen vías para administrar los contrastes en pruebas en las que es necesario, y se hacen funciones, al final, pues acaba siendo un poco auxiliar, celador, médico, chaqueta verde, de admisión, incluso de seguridad, todo en uno. El 61% de los entrevistados piensa que los pacientes son mejor tratados. Pero claro, ¿por qué? Pues esto es porque ciertamente los tiempos de espera para las pruebas diagnósticas son menores, pero tenemos que mirar qué hay detrás de eso. Para nosotros los trabajadores supone que nos cargan las agendas a tope, es mucho estrés, estamos escasos de personal y al final queremos hacer conocedores a nuestros vecinos, porque muchos de nuestros oyentes serán pacientes de este hospital, de que no se dejen engañar, porque tener una prueba diagnóstica antes no quiere decir que se te esté atendiendo mejor. De hecho, si nos vienen a visitar, que esperemos que no, a las urgencias mismamente, van a ver que estamos colapsados, no damos abasto. Tenemos muchísimos pacientes para el ratio de digamos, profesionales-paciente es completamente inadecuado porque tenemos muchísimos pacientes por personal y aunque nosotros siempre vamos a ponerles nuestra mejor sonrisa, vamos a intentar darles nuestra mejor atención porque eso nos dice nuestra ética, de nuestro código deontológico, o sea, quiero decir, nuestros principios, nuestra ética nos van a hacer tratarles así, con la mejor calidad y dándoles el mejor cuidado, pero muchas veces eso nos está costando a nosotros salud. Muy bien, además hay algunos pacientes que nos han comentado que, bueno, que estas pruebas diagnósticas que se hacen se pagan y hay pruebas diagnósticas que son más rentables para las empresas privadas y otras menos, y las que curiosamente son más rentables son las que con más facilidad te hacen. Incluso hace poco pues un amigo me comentó que se empeñaron en hacerle una radiografía que él consideraba completamente innecesaria porque iba por un problema de catarro
y que al final se tuvo que plantar para que no se la hicieran porque se la querían hacer sí o sí. Y bueno, esto hay que comentar que este exceso de pruebas diagnósticas lo pagamos con el dinero de las arcas públicas y bueno, que si luego hay una prueba diagnóstica que no sea rentable para la empresa, igual pasa lo contrario, ¿no? Que es necesaria, pero que hay pues que se tiene mayor celo para concederla y esto puede ser un problema de salud también, ¿no? Pues sí, efectivamente, las pruebas diagnósticas se están pidiendo con una facilidad excesiva. Como comentabas, no hay paciente que llegue a la urgencia que no se lleve al final una placa hecha, una radiografía, vamos. Sí, por otro lado, os podría comentar también, pues, aparte de pues que tenemos colapsos en los tiempos de espera en la urgencia, que hemos llegado a tener pacientes esperando 1 hora, hasta 1 hora, solo el ser una primera clasificación, como llamamos nosotros triaje. Hemos tenido hasta tiempos de más de 1 hora y eso es un riesgo tremendo porque tú no sabes lo que hay al otro lado de la puerta. Puedes tener a un paciente infartado que lleva ahí pues 1 hora esperando a una primera atención solo enfermera. Luego más el tiempo que le toca esperar dentro de la sala de espera que le atienda un médico. Esto pone en riesgo continuo y diario a los pacientes de nuestro hospital. Y por otro lado a los trabajadores que tenemos que trabajar pues a toda prisa y al final el riesgo de cometer errores incrementa proporcionalmente. Y por otro lado pues notamos cómo en los sótanos llega un olor, una pestilencia y pues eso no sabemos muy bien de dónde puede proceder, pero a lo mejor José Luis nos puede explicar un poquito. Genial, pues sí, con la suerte que tenemos de que tenemos a un técnico de inspección ambiental que además ha trabajado en hospitales de la Comunidad de Madrid, nos podría comentar este tema de la pestilencia y otros que ocurren en el Hospital de Collado Villalba. Efectivamente. En este caso, este hospital, cuando se construyó, tuvo que pasar toda una serie de trámites ambientales que, resumido, acaban en una decisión de la Administración que se llama Declaración de Impacto Ambiental, que recoge todos los aspectos que esta instalación puede tener sobre las aguas residuales, sobre las emisiones atmosféricas, en fin, una serie de temáticas que hay que controlar y que hay que vigilar. En el caso concreto de la pestilencia, este mal olor, con bastante probabilidad proceden de las aguas residuales, fundamentalmente de las aguas fecales. Es decir, lo que huele mal es el agua que sale por las tuberías de los baños. Eso es lo que genera mal olor. Si huele es por una razón muy sencilla, porque está mal diseñado y mal construido. Además, esas aguas residuales deben ir dirigidas al alcantarillado para que acaben en una depuradora. La ley obliga a que una instalación de este tamaño tenga un permiso especial que se llama autorización de vertido al sistema integral de saneamiento, que es el alcantarillado. Es obligatorio que esta autorización exista antes de que se abra. Bueno, pues se abrió sin que existiera. No se hizo y de hecho sigue sin existir. Este trámite, no me voy a enrollar, implica a dos administraciones, tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid. Es el Ayuntamiento el que hace esa autorización porque el alcantarillado es municipal, pero el Ayuntamiento no lo puede hacer hasta que la Comunidad de Madrid emite un informe vinculante sobre las condiciones de ese vertido y obliga a que se tomen muestras y que haya una serie de análisis. En este hospital jamás se han tomado muestras de las aguas residuales incumpliendo la ley. La Comunidad de Madrid, además, como tiene parte interesada, lo que ha hecho en este hospital es mirar para otro lado. En concreto, que inspeccionar hospitales forma parte de mi trabajo y he inspeccionado alguno más, le he pedido por escrito a mi jefe, al jefe de área de inspección ambiental, que se inspeccionara no solo este hospital, sino algún otro, porque hay indicios de que podría haber incumplimientos. Y me ha contestado que no. No hay voluntad de supervisar las obligaciones ambientales que este hospital tiene. Hay otro aspecto de este hospital que venía recogido en ese trámite ambiental que tiene que ver con el cambio climático y tiene que ver con el cambio de modelo energético. Existe una reglamentación que se llama Código Técnico de la Edificación que obliga a que los edificios nuevos incluyan parte de la energía que consumen procedente de fuentes renovables.
Y en este trámite de la declaración de impacto lo incluía porque es obligatorio. Es curioso que este edificio, este hospital, cuando se diseñó, el arquitecto que lo diseñó tuvo en cuenta esta necesidad y parte de la cubierta está inclinada exactamente con el grado de inclinación necesario para poner placas solares fotovoltaicas. Y además, cuando se colocó el edificio sobre el plano en la parcela que se iba a construir, se orientó hacia la solana para que estas zonas inclinadas del tejado tuvieran la máxima eficacia. Pero al final las placas solares no se pusieron, incumpliendo la ley también. Esto es otro aspecto que se ha quedado ahí en el aire. Curiosamente, además, en la tramitación de todo esto, pues hay algunos aspectos que podrían ser, bueno, pues por llamarlo de una forma suave, que no reflejan la realidad, porque en el proyecto se puso que vamos a ver. No quiero liarme mucho. Este código técnico de edificación siempre, como muchas normas, tiene excepciones. Y hay una excepción y es que si obtienes la energía renovable de una instalación próxima que tenga cogeneración y que le sobra energía, la puedes aportar al edificio nuevo. Bueno, pues en el proyecto pone que tienen cogeneración, pero es falso, no existe. Y además alrededor del hospital no hay ninguna otra instalación. O sea, han hecho una trampa y la administración pues ha mirado para otro lado. Se ha dejado hacer la trampa. Se ha dejado hacer la trampa. Y hay un último aspecto que en toda esta tramitación ambiental no se tuvo en cuenta y tiene que ver con la geología. Bueno, perdón, una cosa que se me olvidó decir antes que mencionaba nuestra querida amiga sobre el suelo sobre el que se ha construido el hospital, la calificación urbanística del suelo. Esa parcela, antes de que se construyera el hospital, era monte protegido. Eso impide que se construya ninguna instalación. Y lo que se hizo fue una recalificación del suelo para levantarle esa protección. Eso se llevó a los tribunales y hubo un juicio y hay una sentencia que determinó que ese cambio de uso urbanístico estaba mal hecho, era ilegal. Y la sentencia obligaba a que se retomaran de nuevo todos los trámites para que esa recalificación se hiciera de nuevo. Y aún no se ha hecho, a pesar de que la sentencia obligaba a hacerlo. Es decir, que desde el punto de vista urbanístico, pues hay una tremenda irregularidad sobre el lugar donde se construye el hospital. O sea, que quienes se manifestaron o nos manifestamos en contra de la destrucción de esta chopera para construir este hospital, teníamos razón, los tribunales nos han dado la razón, en parte pero ya con esta política de hechos consumados, el hospital está ahí, la chopera está destruida. Es irreversible. Y lo que tendrían que hacer es, al menos, rehacer el trámite, ¿no?, de urbanístico, y no lo están ni siquiera haciendo eso. No lo han hecho todavía. ¿Y eso es responsabilidad del ayuntamiento, de la comunidad, de quién sería? De ambos, del ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Es responsabilidad, cada administración tiene una parte, lo tiene que iniciar el ayuntamiento y luego tiene que pasar el visto bueno de urbanismo. Ajá. Y no solo que perdimos la chopera y ese espacio protegido al construir el hospital, porque yo también estuve en aquella manifestación, sino que además se ha quedado tan escaso el parking por su nefasta organización de la construcción y de que tanto los trabajadores como los pacientes se ven obligados a aparcar en las inmediaciones del terreno hospitalario, que también es terreno protegido, que se ha convertido en un barrizal, en un lodazal. Es una zona de arena en la que se están metiendo a aparcar todos los coches y que creo que también pues tenemos ahí temas legales, ¿verdad? Efectivamente, lo que ha ocurrido es que como se diseñó mal, no se tuvo en cuenta las necesidades reales de aparcamiento. Hay que tener en cuenta... Una duda, o a lo mejor se tuvieron y se provocó esta situación adrede para poder seguir reclasificando terrenos protegidos. Puede ser, yo creo que se diseñó mal, pero bueno, no, eso ya es una opinión. Sí. Es decir, yo creo que es un problema de mala planificación, de la chapuza nacional. Como muchas de las cosas que está contando hasta hace un rato. Lo que ocurre es que como la realidad supera esa planificación, pues la gente aparca donde puede. El transporte público hacia el hospital existe, pero probablemente es insuficiente. El hospital está apartado, está lejos, además tiene que dar servicio a una comarca amplia.
Entonces es inevitable que un alto número de usuarios llegue en su vehículo privado. Y lo que está ocurriendo es que cuando se hizo la recalificación, que al final en los tribunales se tiró para atrás y ahora hay que rehacer de nuevo, solo se recalificó el espacio donde está construido el hospital, no la parcela contigua donde ahora se está aparcando por las bravas. Esa parcela sigue siendo monte protegido. Entonces se está haciendo una ocupación ilegal de un espacio protegido que ahora está muy degradado. Muy bien, pues... Hay un aspecto más que quería poner encima de la mesa. Por si eran pocos, ¿no? Sí, por si eran pocos. Esto es una cuestión que no solo afecta al hospital, afecta a toda la Sierra de Guadarrama. Por la constitución geológica de esta zona, aquí existe una cierta concentración de un gas radioactivo que se llama radón, que aparece en el suelo. Esto aparece de manera natural. Cuando no alteramos el terreno, la concentración de radón no es muy alta, pero cuando intervenimos sobre el terreno realizando construcciones, el radón es un gas que se acumula en los edificios porque pesa menos que el aire. Este gas es radioactivo y este gas genera problemas de salud. Estos problemas, desde el punto de vista legal, ya se están abordando. Existe una directiva europea desde el año 2013, que por cierto el plazo de transposición acabó en 2018 y el Estado español solo ha hecho la transposición de una parte muy pequeñita. Para los que no saben de estas cosas, transposición es adaptación de esta ley europea, de esta directiva europea a nuestras propias leyes. Exacto, es publicarla en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, que esa ley es nuestra, aunque ya deberíamos haberlo hecho y todavía no se ha hecho todavía. Pero sí que se están haciendo algunas cosas. La Comunidad de Madrid acaba de poner en el proceso de información pública, que es previo a que se haga la tramitación legal, un decreto de protección civil para específicamente proteger a la población de los daños causados por la radiación ionizante. No solo del radón, sino en general de muchas fuentes unas son artificiales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la medicina en la que se utilizan radiaciones, la medicina nuclear, que ahí hay muchos ámbitos diferentes, tratamientos con radionucleidos o pruebas en las que se utilizan máquinas que tienen radiación, como los rayos X, pero además también debería contemplar el efecto que genera esta radiación natural. En el caso concreto del hospital, no he encontrado información de que se haya hecho ninguna medida de la concentración de radón en las partes subterráneas del hospital. En estas partes subterráneas hay, por un lado, aparcamiento y por otro lado, dependencias donde trabaja personal. Pues debería hacerse. Hasta que no se tengan esas mediciones, no se podrá tener datos de en qué nivel de radiación estamos en el interior, y si los datos indican que la radiación es elevada, habría que tomar medidas. Esto supone un riesgo más para la salud de los trabajadores y de los usuarios del hospital. Muy bien, oye, pues muy completo todo lo que nos habéis comentado, tanto a nivel laboral como medioambiental y urbanístico. Para desengrasar un poquillo vamos a dar unos minutos musicales y a la vuelta continuamos dando información sobre la situación de este hospital de Collado Villalba. Así que nada, en unos minutillos nos vemos. Despierto una mañana y veo que todo va a cambiar. Va a cambiar. La conciencia ha despertado para luchar. Tanta policía, tan poca diversión, tanta ley de mierda, tanta usurpación, tanta libertad de mercado y la otra se olvidó. Corre, compañera, el viejo mundo te persigue. Lucha vieja, lucha nueva, transformemos la realidad. Corre, compañera, el viejo mundo te persigue. Lucha vieja, lucha nueva, no daremos ni un paso atrás. Despierto una mañana y veo que todo va a cambiar. Va a cambiar. La conciencia ha despertado para luchar. Hoy la libertad nos llama.
nos reclama que entre las ruinas de esta gran mentira nos levantemos para decidir. Corre, compañera, el viejo mundo te persigue. Lucha vieja, lucha nueva, transformemos la realidad. Corre, compañera, el viejo mundo te persigue. Lucha vieja, lucha nueva, no daremos ni un paso atrás. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Bueno, pues después de estos minutillos musicales vamos a concluir este programa con algunas cosas que se nos habían quedado en el tintero. Y bueno, pues quería conocer un poco más de cómo está afectando a la plantilla estas condiciones tanto laborales como ambientales y urbanísticas. Así que tenemos aquí a nuestra trabajadora anónima para comentarnos algunas cosillas más. Sí, pues efectivamente es muy significativo que, para empezar, que yo tenga que tener mi voz distorsionada. Eso nos da una idea un poco del trato que tenemos por parte de la dirección, de la supervisión, etcétera, que ha habido amenazas reales de despido, extorsión. A mí me han contado compañeros, y de hecho, bueno, he vivido también situaciones tensas, pues que si no te ciñes un poco a los intereses de la empresa, si no te apuntas para cubrir turnos que se quedan descolgados por bajas que no contratan a otra gente para cubrir, al final pues no te van a renovar ese contrato, ¿no?, que tanto necesitas. Por un poco el análisis que hemos podido realizar del perfil de los trabajadores que tenemos en este hospital, tenemos dos claros grupos. El grupo de personas que tienen tantas obligaciones y cargas familiares y económicas que no se pueden permitir el ascender o mejorar profesionalmente y buscarse la vida y a lo mejor quedarse sin trabajo porque no lo encuentren y que por lo tanto tienen que permanecer en este hospital y con estas condiciones deplorables. Y por otro lado tenemos el grupo de la juventud, que es el mayoritario de todos aquellos recién salidos de carrera, todos aquellos que a lo mejor no les contratan en otro lugar, pero al final, ¿qué tenemos con esto como conclusión? Pues que este hospital va a estar destinado a ser siempre un hospital mantenido por personal recién salido, sin experiencia y sin un rodaje, o con aquellas personas que viven atemorizadas por el miedo de perder su contrato. Luego, por otro lado, se ha dado recientemente un plus económico arbitrario, completamente, pues, sin ningún criterio ni digamos sin una serie de requisitos para acceder a ese plus, y no se deja acceder a todo el mundo a él, pues que están pagando 2.000 euros anuales al final, brutos, a ciertas personas sí y a otras no. Y eso pues nos ha traído un descontento generalizado a todos los profesionales. Y por otro lado, creo que da una imagen a nuestros oyentes muy clara, por si fuese poco ya todo lo que hemos comentado de las diferencias de sueldo, de la excesiva carga de trabajo, de las condiciones laborales. Tenemos menos permisos, tenemos menos días de libre disposición, la nocturnidad y los festivos están peor pagados. Si no fuese poco con todo esto, además, el dato tan significativo como es el éxodo que está llevándose a cabo de profesionales. Todos aquellos que al final ya, pues lo que comentaba, los jovencitos que ya han cogido un rodaje, consideran que su tiempo aquí ha caducado y se marchan. Y un ejemplo claro es que, por ejemplo, en el servicio de urgencia del hospital nos ha llegado que 1/3 de los enfermeros, desde la apertura del hospital, que tampoco somos un hospital tan antiguo, que es que llevamos 4 años, camino de 5, abiertos, pues en este poquito tiempo 1/3 de los enfermeros de la urgencia se han marchado para buscar un futuro mejor. O les han echado, que eso también ha sucedido, que les han cesado o les han cambiado de servicio, empeorando sus condiciones. Y nada, yo creo que para ir finalizando podríamos, pues, para un poco sintetizar todo, por si no ha quedado bastante claro que es una gerencia y una dirección completamente, pues, ineficaz y que no está haciendo las cosas bien, desde luego,
también tenemos sanciones. El Ministerio de Trabajo ha interpuesto sanciones al hospital. Luego yo creo que esto nos da una imagen, yo creo que bastante cercana a todo lo que está sucediendo. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias por aportar tanta información sobre la situación del Hospital de Collado Villalba, que creemos además que todo esto repercute en el servicio público que se da a los pacientes que vamos allí. Y nada, esperamos que a nuestros oyentes les haya gustado mucho escuchar pues todos estos datos que son objetivos, contrastables y demostrables, y que saquen sus propias conclusiones, pero también queremos escucharlas de nuestros propios contertulios. José Luis, ¿tú qué conclusiones sacas de esta situación en el hospital? Una conclusión muy sencilla. La administración, en este caso la administración ambiental, que tiene que velar porque se cumplan todos estos requisitos de los que he hablado antes, en este caso en concreto mira para otro lado y deja que esta empresa, que antepone el beneficio económico al interés general, haga lo que le dé la gana y sin que suponga que le caigan las multas que probablemente deberían aplicársele. Totalmente de acuerdo contigo. Además de eso, creo que el mensaje final es claro. Siempre deberíamos apostar por la sanidad pública y universal, porque al final los que están ganando son la empresa y los que estamos perdiendo somos todos. Bueno, pues yo me voy a permitir en este último minuto dar mi propia opinión después de haberos moderado en esta conversación tan interesante. Yo estuve en esas movilizaciones contra la construcción del hospital y fui denunciado por la gerencia del hospital y por la que gestionaba aquellos eventos del Partido Popular que hacían en las inauguraciones, porque protestamos ante una inauguración de la primera piedra que se colocó de este hospital, y puedo deciros que prácticamente todos los que nos acusaban de algo en ese juicio están en la Gürtel o en alguna otra operación de corrupción, ¿no? Yo creo que este proceso de privatización ha sido un gran negocio, primero para las empresas que han caído en gracia, ¿no? Y que les ha tocado, y también yo creo que para el propio Partido Popular, que se ha llenado las arcas con sobres en vez de las mismas empresas que han sido beneficiadas por este proceso de privatización y por muchos otros, ¿no? Entonces creo que hay que decirle a nuestros vecinos y vecinas que, aparte de que esto sea indignante, un robo y demás, que esto va a tener consecuencias en nuestra salud. Creo que no ha dado tiempo a comentar que esta empresa nueva que ha comprado al grupo Quirón es una farmacéutica y que los productos que se están suministrando a los hospitales que gestionan no son los mejores, sino son los de esa empresa, ¿no? Y bueno, con criterios de este tipo, meramente económicos y de maximización del beneficio, pues podemos tener bastante que temer por nuestra salud y la de nuestra comunidad, que al final tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, queremos comentar también que hemos intentado que estuviese aquí con nosotros alguien que representase a Fresenius, a la empresa concesionaria, la empresa que ha absorbido la empresa concesionaria inicial del Hospital de Collado Villalba, y ha sido imposible que tuviésemos aquí también esa versión para poder contrastar con las personas que han estado aquí comentando la situación del Hospital de Collado Villalba. Y nada, os agradezco muchísimo vuestra asistencia y a la gente que nos ha estado escuchando, y cualquier cosa que queráis comentarnos, tenemos las redes sociales para que nos respondáis. Esperamos que este programa genere mucho debate y nada, nos escucharemos en otra edición de La Piedra del Coce. Democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are.